Dicen que cuando todo se apaga, la soledad se convierte en prueba. Pero hay una verdad más profunda. Dios nunca deja a sus hijos. Esta es la historia de Lucía, una niña con una pierna faltante y un bastón tallado por su propio padre, que descubrió esa verdad en medio de cenizas, desprecios y una generosidad que parecía imposible. Si quieres saber por qué esta historia demuestra que Dios nunca abandona a los suyos, quédate hasta el final. Lucía aprendió a reconocer la mano de su padre en las cosas sencillas. El taller olía a serrín y aceite. Había un rincón donde siempre caía un rayo de luz que él decía que era la ventana por donde entra la paciencia. Su padre, un carpintero de manos callosas y ojos suaves, la enseñó a sostener la gubia con respeto y a susurrar pequeñas oraciones cuando el polvo le picaba la garganta. Esa fe sencilla, más hecha de gestos que de discursos, fue el legado que quedó cuando el fuego vino una noche sin aviso. El incendio fue rápido, un rugido que arrancó del techo chispas como lluvias rotas. Lucía salió tambaleándose, con la pierna temblando y el bastón hecho por su padre bajo el brazo. En la placa de la puerta quedó la sombra de su padre, el hueco de su ausencia. Dicen que él salió por ella, que tuvo tiempo de empujarla fuera del humo y no de volver. En el pueblo se habló poco del heroísmo. Hubo susurros y miradas, algunas compasivas, muchas indiferentes. El entierro fue breve. La comunidad tenía pocas posesiones. Cada familia cuidaba lo propio y el silencio. Después de aquello, la realidad de Lucía se fue ensanchando como una herida que pide cuidado. Tenía 17 años, una pierna menos y una mirada que guardaba la memoria del taller. La gente la veía como una carga, como un recordatorio incómodo de pérdida. En la plaza, algunos niños se reían cuando su bastón golpeaba el suelo con un sonido metálico y seco. Era el mismo ruido que en casa la hacía sentir acompañada, pero ahora le recordaba el vacío. Consiguió trabajo en casa de doña Matilde porque no tenía a dónde ir. Matilde daba trabajo a los que nadie quería. Su casa olía a caldo recalentado y a una disciplina que aplastaba esperanzas. Lucía barría, cocinaba a fuego bajo y remendaba ropa. Le pagaban con migas y reproches. «Mira cómo camina, parece teatro», dijo Matilde delante de clientes. «Si no fuera por la pierna». Los insultos no eran siempre directos. A menudo venían en forma de tareas imposibles y miradas que medían cuánto valía su trabajo. Cuando las manos de Lucía hacían la masa, su mente recordaba el grano que su padre molía y susurraba otra oración, corta: «Señor, dame la fuerza para seguir». Un día, al regresar del molino con 2 sacos de harina al hombro, un grupo de jóvenes la empujó. Sus risas se cruzaron como cuchillos. Uno de los sacos se rasgó. La harina se esparció en nubes blancas que volaron por el aire y se sentaron sobre su ropa. La señora del molino la despidió con una mueca. «No podemos cargar con accidentes, vete». Así perdió lo poco que tenía: trabajo, sustento, dignidad. La noche que vino después, la ayudó a dormir una vecina compasiva. Don Ramón le dejó una manta, pero el frío en su pecho era otro. Aún así, la fe de Lucía no se convirtió en un espectáculo de palabras. Era práctica. Nacía en el gesto de limpiar una herramienta y en repetir en silencio la frase que su padre decía cada vez que estrenaba una pieza nueva. «Basta una mano para sostener la verdad», murmuraba antes de dormir. «Si me olvidas, que tu recuerdo me alcance». Y creía que esas frases no eran consignas, sino raíces. No fingía no tener miedo. Tenía hambre, frío y cansancio. Pero cuando una amiga le ofreció mezquindad,
Su respuesta fue mirar al cielo con la honestidad de quien aún no sabe todo, pero sabe algo. Señor, soy poca cosa, pero dame ojos para ver. Fue en una tarde de otoño, cuando el viento traía hojas como cartas rotas, que ocurrió el encuentro que lo cambió todo. Un anciano apareció en la puerta de la casa donde Lucía trabajaba, temblando y con la ropa remendada. Sus manos estaban más huesudas que las de cualquier vecino. Su aliento olía a pan viejo y camino. Pidió algo para comer. Los demás lo miraron con recelo. Había quien pensaba que pedir era una manera de aprovecharse. Doña Matilde bufó. «No hay para extraños», dijo. Lucía, que justo había guardado el resto de una sopa espesa para ella, sintió un movimiento en el pecho que recordó la voz de su padre. «Cuando no tienes, da lo que puedas». Era una decisión pequeña, pero definitiva. Puso un plato hondo en la mesa y sirvió la sopa. No dijo nada. El anciano comió en silencio, cada cucharada como si le devolvieran una memoria. Al finalizar, tomó el bastón de Lucía descaradamente, lo miró con detenimiento y luego lo devolvió con una sonrisa que parecía cargar algo más que gracias. Antes de marcharse, le dijo en voz baja: «Alguien te ha visto, niña. No estás sola». Nadie prestó atención. A los ojos de la casa fue un intercambio más, una noche de menos en la despensa, pero para Lucía fue como si una semilla hubiera recibido lluvia. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Lucía encendió una vela y talló en el bastón una pequeña estrella. Sus manos conocían la madera. Era lo que su padre le había enseñado, a dar forma con paciencia. Murmuró su oración habitual, más clara esta vez. «Si hay alguien que cuida, deja que su cuidado pase por mis manos». No pidió riquezas. No formuló contratos con el cielo. Pidió presencia y fuerza para seguir haciendo el bien, a pesar del cansancio. Al amanecer, la casa despertó con un murmullo extraño. En la cocina, donde la despensa había permanecido escasa, aparecieron sacos de harina, cestas con pan y unas cuantas piezas de ropa nueva dobladas con pulcritud. Nadie vio al que dejó esas cosas. Don Ramón, al abrir la puerta, se quedó inmóvil como si hubiera entrado en un sitio que no esperaba. Matilde, que empezó por sospechar de robo, tuvo que tragarse unas palabras. La provisión no vino envuelta en fanfarrias. Llegó en señales sencillas: comida que dignificaba la mesa, telas que podían convertirse en vestido, herramientas que en su taller resucitaban como posibilidad. Algunos del pueblo murmuraron explicaciones convenientes. Quizá alguien pagó la deuda. Otros, con menos certezas, hablaron de discreción de anónimos. Lucía, sin embargo, apenas podía creer lo que veían sus ojos. En su interior, una voz le dijo algo que no se parecía a una noticia. «Te han visto». La palabra ángel no surgió en la conversación del pueblo. Para algunos fue un señor mayor que necesitaba refugio. Para Lucía era la confirmación de una presencia que no siempre se anuncia a gritos. El anciano volvió un par de noches después. Esta vez se quedó más tiempo. Contó historias de otros caminos, de manos que ayudan y de ojos que reconocen. No habló de recompensas por buenas acciones. Habló de una mirada que cuenta, de pequeños gestos que sostienen destinos. «Dios mira de muchas maneras», dijo una noche, mientras tallaba una pequeña rueda en el bastón de Lucía. A veces lo hace a través de quien necesita más que nosotros, otras a través de quien damos por perdido. Con la provisión llegó algo que parecía más difícil de medir: oportunidades. No fueron golpes de suerte mágicos, sino puertas que alguien empujaba desde el lado de adentro. Don Ramón habló con un viejo compañero,
un aprendiz de herrero que necesitaba manos para montar un pequeño taller de reparaciones. Lucía aceptó. Aprendió a trabajar con metales y a diseñar apoyos sencillos para quienes caminaban cojos por el pueblo. Sus manos, antes habituadas a la madera, se hicieron ágiles con la lima. Su oído, acostumbrado al golpe de la gubia, encontró el ritmo del martillo. No se trató de un ascenso repentino, ni de un soplo que la pusiera en la cúspide de la prosperidad. Fueron pasos constantes, llenos de esfuerzo. A veces volvía a casa con los dedos adoloridos y la certeza de que no había magia sino trabajo y una gracia que llegaba en pequeñas cuotas. El bastón que había tallado con su padre dejó de ser solo recuerdo y se convirtió en símbolo de oficio. Lucía empezó a fabricar unas prótesis sencillas, talladas con corazón y diseñadas para durar. No eran perfecciones médicas, eran inventos humildes que devolvían dignidad a quienes no podían pagar otro tipo de ayuda. Llegaban a ella personas de pueblos cercanos, se sentaban en su banco y contaban su historia. Ella escuchaba igual que su padre lo hacía, con la gubia a un lado y la fe en que cada obra tenía su sentido más allá del pago. «Te la dejo como antes», decía a quien no podía costearla, y su gesto se convirtió en un ejemplo. Quienes recibían esa ayuda no encontraban una explicación fácil. Algunos decían que era generosidad, otros que era una cadena de favores que se devolvían. Lucía lo llamaba simplemente cuidado. En el taller se fueron tejiendo relaciones. Un joven, llamado Mateo, que había crecido escuchando las risas crueles de la plaza, pero sintiendo una gravedad distinta en su interior, vino buscando trabajo. Aprendió junto a ella, compartió horas y panes. No fue un romance de novelas, fue la convivencia de dos personas que se reconocieron en la dureza del trabajo y en la ternura de la vigilia. Juntos reconstruyeron una forma de familia que respetaba cicatrices y celebraba pasos pequeños. Cuando el pueblo vio a Lucía con un vestido hecho de telas salvadas y con manos que sostenían herramientas con orgullo, muchos se sorprendieron. La mirada que antes era de lástima empezó a transformarse en respeto. La vida de Lucía no estuvo exenta de noches difíciles. A veces, la memoria del fuego volvía como una sombra que se alargaba. En otras ocasiones, se enfrentaba a la intolerancia de quien no perdona lo distinto. Pero en el centro de todo eso se mantenía una convicción tranquila. La presencia de Dios no necesitaba manifestarse como espectáculo para ser real. Llegaba disfrazada de vecino, de oportunidad, de utensilio que alivia la tarea diaria. Cuando el pueblo sufrió una riada menor y varias casas quedaron con goteras, la gente acudió al taller y Lucía, junto a su equipo, no cobró a los más pobres por recoger y reparar lo esencial. No fue una estrategia de marketing, fue la continuación de aquel gesto que ella misma recibió, compartir lo poco. Con los años, su taller se convirtió en un lugar de paso y de reparación para cuerpos y esperanzas. Aprendió a escuchar confesiones sin juzgar, a recibir historias de pérdida con más silencio que palabras. Su reputación fue creciendo, no por deseos de fama, sino porque en un mundo que olvida con facilidad, alguien recordaba. Las personas que una vez la insultaron tuvieron que reconocer su valor no desde la obligación, sino desde la realidad de su trabajo. Donde había desprecio, hubo oportunidades de reconciliación. Aquellos mismos jóvenes que la empujaron en el molino un día pidieron ayuda para sus propias familias. Lucía les ofreció una silla y una tarea. La tensión no desapareció de golpe, pero la historia mutó hacia la colaboración. La alegría llegó en formas sencillas: bautizos, panes que compartir,
un hijo que se pareció al padre en la paciencia de los gestos, en la forma de enseñar a sostener la gubia. Lucía no creyó que todo había sido resuelto por una intervención mágica. Sabía de noches de angustia y de días de trabajo incesante. Sabía también que en el misterio de la vida hay manos que sostienen cuando las nuestras flaquean. No consideraba su historia un privilegio por méritos personales, la veía como evidencia de una presencia que visita la fragilidad del ser humano y le presta atención. A lo largo de los años, volvió a pensar muchas veces en la figura del anciano. No buscó al hombre para agradecerle como quien devuelve una deuda. En su lugar, dejó que la gratitud se manifestara en sus actos, en la mesa compartida, en la ayuda a quien llegaba con hambre, en la formación de jóvenes que no sabían dónde encajar. Comprendió que la intervención divina puede llegar por los caminos más inesperados, pero su esencia no cambia. Es presencia que sostiene, que acompaña y que, sobre todo, honra la dignidad del otro. Puede que, al escuchar esta historia, pienses que la ayuda de Lucía no es prueba universal de una fórmula divina. Y tienes razón. Nadie puede decir que cada quien recibirá la misma ayuda en el mismo tiempo. No es esa la lección. La lección es otra y es más temblorosa. Cuando todo indica abandono, la presencia de Dios puede revelarse en la figura de un desconocido que toca la puerta, en la oportunidad de aprender un oficio, en manos amigas que no juzgan, en el alimento inesperado. Esa presencia no borra la tristeza ni asegura premios materiales universales, pero sostiene la vida y abre posibilidades para volver a pararse. Quizá te hayas sentido olvidado alguna vez. Quizá la vida te haya puesto ante incendios que parecen acabar con todo. Si te encuentras así ahora, recuerda la pequeña oración de Lucía. Una frase sin pretensiones, un gesto sin promesas, una mano que da lo poco que tiene. Dios nunca deja a sus hijos, pero no lo hace siempre bajo la forma que imaginamos. A veces un ángel es un anciano hambriento, otras una vecina que te presta una manta, otras la oportunidad de aprender un oficio que te devuelve la dignidad. Abre los ojos para ver dónde el mundo te ha enseñado a mirar con indiferencia. No conviertas esta historia en una regla mecánica. No hay fórmula que asegure recompensas por cada acto de fe. Lo que sí está aquí es un testimonio. La persistencia de Lucía, su fidelidad a los pequeños rituales heredados, su valentía para compartir lo poco que tenía y la respuesta que llegó de formas discretas pero transformadoras. Esa es la impactante verdad del título. En la vida real, la presencia divina suele aparecer donde la necesidad y la bondad coinciden, y cuando menos lo esperamos, se manifiesta de un modo que honra la dignidad humana y nos pone en camino para ayudar a otros. Si alguna vez has sentido que Dios llegó disfrazado a tu vida, comparte esa historia en los comentarios. Otras personas necesitan escuchar cómo la presencia divina hizo su obra en situaciones humildes y concretas. Si esta historia te ha tocado, suscríbete para escuchar más relatos que alimentan la fe y compártelos con quien necesite recordar que no estás solo. Que la experiencia de Lucía te acompañe, que cuando el ruido del bastón te recuerde la pérdida, oigas también el murmullo de una presencia que no olvida.